Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Saludándoles con el gusto de siempre. En esta ocasión vamos a trabajar con criterios de divisibilidad. ¿Qué significa o qué quiere decir esto? Bueno, vamos a observar lo siguiente. Primero que nada vamos a retomar, a recordar qué es un múltiplo, qué son divisores. Para esto, tengo aquí el número 60 y vamos a determinar cuáles son los múltiplos. Bueno, los múltiplos es como si fuera yo multiplicando por los números, la sucesión de números naturales, empezando por el 1. 60 por 1 me da 60, 60 por 2, 60 por 3, etcétera, y puedo obtener esta sucesión. ¿De acuerdo? Estos vienen siendo los múltiplos. ¿Cuáles son los divisores? Los divisores son aquellos números que dividen exactamente al número que estamos trabajando, en este caso el 60. ¿Cuál pudiera ser el primero? Bueno, el primero sería 60 también. ¿Por qué? Porque 60 entre 60 me da 1. Y a su vez el 1 también es divisor del 60. Y así iremos determinando los divisores. De tal manera que también el 2 es divisor, porque 60 entre 2 me da 30. Y a la vez el 30 vendría siendo divisor del 60. En este caso, observamos que los divisores vienen siendo dos factores correspondientes al número que estamos determinando. Entonces, ojo, los divisores observamos que son menores al número. Los múltiplos son mayores, igual o mayores. Divisores, igual o menores. ¿Estamos? Entonces, esa pudiera ser una observación. Cuando me piden múltiplos, cuando me piden divisores, ¿vale? Entonces, atención ahí. Veamos entonces qué es la divisibilidad. La divisibilidad en términos generales o en forma de expresión tendríamos que tal criterio se cumple cuando existe un número n, ¿sí? Un número n, que divide a otro m, llámese m, sin dejar un residuo. ¿Esto qué quiere decir? Que el residuo es cero. ¿Estamos? Y ahí se cumple la divisibilidad de números. Ejemplo, 6 entre 3 se dice que es igual a 2. Por lo tanto, tenemos que entonces el 6 es divisible por el 3. ¿Por qué? Porque existe un número 2 que divide, que existe como división de 6 entre 3, 2. ¿De acuerdo? 15 entre 5 es divisible, sí, porque el resultado es 3. Entonces se dice que el 15 es divisible por el 5, ¿de acuerdo? Y a la inversa, también el 15 es divisible por el 3. Acá arriba igual, el 6 es divisible por el 2. Recuerden que son factores de dicho número. El 20, 20 entre 3, ¿es divisible? No. ¿Por qué? Porque la división no es exacta, no me lleva a un residuo cero. Siempre va a haber un residuo y por lo tanto va a ser, en este caso, es un decimal periódico. Entonces se dice que el 20 no es divisible por el 3, ¿de acuerdo? Porque no existe un número entero que al multiplicarse por 3 me dé 20. ¿Estamos? Llegamos entonces a los criterios de divisibilidad. Entonces, ¿qué es un criterio de divisibilidad? El criterio de divisibilidad no es otra cosa que llevar a cabo una división por simple inspección. Para ello tenemos ciertas reglas que se deben de cumplir. Claro, eh, en otro aspecto pudiéramos comprobar el, el, este, este enunciado. Sin embargo, este no es el objetivo, sino únicamente dar el concepto de la divisibilidad. Para este caso, todo aquel número en el que su unidad sea par es divisible por 2. Ejemplo, 12 es divisible entre 2, sí.
porque el 2 es una cifra par. Y se encuentra en la unidad del número. 100 entre 2 es divisible, sí, porque el 0 es una cifra par y queda en la unidad. Porque existe 50 que al multiplicarse por 2 me da 100. 358 es divisible entre 2, sí, porque el 8 es un número par. Y así sucesivamente, por ejemplo, con el 774 tenemos que es divisible entre 2, ¿por qué? Porque 4 es una cifra par. Y un ejemplo más, 46 es divisible entre 2 porque el 6 es una cifra par. Y existe el número 23 que multiplicado por 2 me da 46. Entre otros ejemplos más que pudiéramos ir determinando. Criterio número 2. Todo aquel número en el que la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3 será divisible por 3. Ojo, aquí ya cambió un poquito la regla, pero no creo que sea tan complicado írsela grabando. Sumamos los dígitos, ojo, aquí está, todos los dígitos debe de ser un múltiplo de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Al principio veíamos, es multiplicar 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. En otras palabras, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etcétera, son los múltiplos de 3. Ok, bueno, entonces 42, sumamos 4 más 2, 6. ¿6 es múltiplo de 3? Sí, por lo tanto, 42 es divisible entre 3. 618, 6 más 1, 7. 7 más 8, 15. ¿15 es múltiplo de 3? Sí. Por lo tanto, 618 será divisible entre 3. 36.471. 3 más 6, 9. 9 más 4, 10. 10 más 7, 17. Más 1, 18. ¿18 es múltiplo de 3? Sí. Por lo tanto, este número, 36.471, es divisible entre 1. ¿De acuerdo? 8.567. Perdón, 8.562. ¿Es divisible entre 3? Sumamos 8 más 5, 13. Más 13 más 6, 19. 19 más 2, 21. 21 es múltiplo de 3, sí. Por lo tanto, 8.562 será divisible entre 3. 555. Sumamos 5 más 5, 10 más 5, 15. 15 es múltiplo de 3. En efecto, 555 será divisible entre 3. Siguiente criterio será: todo aquel número en el que su unidad sea 0 o 5 será divisible por 5. Por lo tanto, 420 es divisible entre 5, sí, porque termina en 0 o inicia en 0 la unidad. Igual al 685, quizás esta es una de las reglas más sencillas de poderse grabar. 3640 termina en 0, 74.085 termina en 0, 1555 es 5, por lo tanto todos estos números serán divisibles entre 5. Todo aquel número en el que el número formado por la decena y la unidad es múltiplo de 4 o ambos ceros será divisible por 4. ¿Qué quiere decir esto? 4024 es divisible entre 4, sí, porque el 24 es el número formado por la decena y la unidad. 24 es múltiplo de 4, sí, 6 por 4, 24. Por lo tanto, este número 424 es divisible entre 4. 6160 es divisible entre 4, sí, porque 60 es divisible entre 4. Son los dos números formados por la decena y la unidad. 60 entre 4 me da 15, por lo tanto todo este número, 6160, será divisible entre 4.
2108. El 08 o el 8, así como se forma por la decena y la unidad, es múltiplo de 4. Por lo tanto, 2108 es divisible entre 4. Y por último tenemos 4500. Me dice aquí que si ambos son ceros, tanto la decena como la unidad, también será divisible entre 4. Bueno. Por último tenemos un criterio de divisibilidad para el 6. Todo aquel número en el que sea divisible por 2 y por 3 a la vez, será divisible por 6. ¿Por qué? Pues porque son los factores del 6. Entonces, también es una regla que podemos llevar a cabo. 414, ¿es divisible entre 2? Sí, porque termina en 4. ¿Es divisible entre 3? Sí, porque su suma son 9. Por lo tanto, es divisible entre 6. 7140, ¿es divisible entre 2? Sí, porque 0 es par. Y la suma de los dígitos es 7 más 1, 8 más 4, 12. 12 es múltiplo de 3, por lo tanto, 7140 será divisible entre 6. Otro más, 9318, ¿es número par? Sí, por el 8. Por lo tanto, es divisible entre 2. Sumamos 9 más 3, 12, más 1, 14. Perdón, 9 más 3, 12, más 1, 13. 13 más 8, 21. 21 es múltiplo de 3, perdón, de 3, sí. Por lo tanto, es divisible entre 2 y entre 3. Será divisible también entre 6. ¿De acuerdo? Y de esta manera, entonces, hemos revisado los criterios de divisibilidad más, más propios o más comunes. ¿Para qué? Pues para poder hacer una división por inspección y más fácil, más rápido. ¿Vale? Cualquier duda, cualquier comentario, háganmelo saber. Quedamos al pendiente. Como siempre, trabajando